¿Qué tal? Muy buenas, espero que estéis muy bien. Hoy hablaremos de un tema polémico. Polémico porque se ha intentado desmentir muchas veces. Lo que pasa que es muy difícil que se desmienta algo que, bueno, está demostrando de que es cierto. Y se trata del efecto del centésimo mono. No sé si habéis escuchado hablar de él. A veces hubo un tiempo atrás que se habló mucho de este efecto. Este efecto básicamente habla, resumiéndolo, de la siguiente manera. Un individuo que hace algo en el cual hace prosperar a la especie, esa información pasa al resto de individuos de la misma. ¿De acuerdo? No por comunicación, no por visualización, no por imitación, sino que es una información que trasciende a todos los individuos de la especie, sin importar la distancia. Esta es la parte más fundamental, sin importar la distancia. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace, por ejemplo, la mariposa monarca? ¿Cómo hace? Se va de México y en una migración de las más increíbles que existen, se va hacia Canadá. Después, a cabo de un tiempo, esa especie, esa mariposa, vuelve dirección México. A mitad de camino pone huevos y mueren los individuos que partían originalmente de México, nacen orugas, se vuelven mariposas y acaban el viaje hacia México, incluso volviendo al mismo árbol donde nacieron sus padres. ¿Qué es esto? Y no vale decir que es instinto, porque con eso los científicos ya se escudan de todo. Es instinto, ¿vale? Pero ¿cómo se explica el instinto? Porque no hay manera que una mariposa con un cerebro más pequeño que la cabeza de un alfiler te haga semejante proeza. ¿Mm? Semejante proeza. Tú imagínate un ser humano, necesita un GPS hasta para ir al pueblo de al lado. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace un pájaro un nido extremadamente complejo? ¿Cómo lo hacen las abejas para hacer esas colmenas tan precisas? La araña, ¿cómo hace esa tela? No han ido a una escuela de arquitectura, no han ido a ningún sitio. ¿Nacen con esa información? ¿O qué está pasando ahí? Perdón, ¿qué está pasando ahí? Y aquí es donde entra el efecto del centésimo mono. No nacen con ningún tipo de información. Si miráis la cabeza de una mariposa, ahí en ese cerebro tan minúsculo apenas cabe nada de información de ese tipo. Es algo muy diferente. Es algo completamente diferente. Y se trata de información. Se recibe información. Esa información no le viene dada genéticamente, no le viene dada por nada en particular, sino que esa información la reciben. Y es esa una de las grandes cuestiones. El ser humano también puede recibir información, también puede ser como la mariposa, pero el ser humano, la inteligencia del ser humano es una virtud o es un retraso, un obstáculo. ¿Vosotros qué creéis? Un animal, sin importar la especie o el género, da igual. Un animal, ¿qué hace? Está presente. Un animal es perseguido por un depredador, huye y si consigue escapar de ese cazador, de ese depredador, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? A los 5 minutos está comiendo, está tranquilo, relajado. No se acuerda, no se acuerda, no vive del pasado, no vive del pasado, vive del presente. El ser humano no. El ser humano tiene algo llamado ego, su personalidad biológica. ¿Qué hace esa personalidad? Piensa en el ayer, en lo que le pasó ayer y en posibles miedos del futuro. Nunca está presente, siempre está elucubrando, siempre está en una posición diferente al resto de congéneres del mundo animal. Y esta es una de las partes más importantes del por qué el ser humano no consigue una recepción de información clara. Los animales son capaces de predecir terremotos, son capaces de predecir cuando hay algún tipo de peligro que se acerca. El ser humano se lo encuentra encima. No hay una voz, un instinto allí de decir, esa información me llega,
tengo que huir. No, eso no existe. Cuando ya ocurre una desgracia, no quedan animales en la zona. Todos han huido, menos el ser humano. Esa inteligencia de la cual presume el ser humano no es más que un obstáculo en este sentido. Fijaros una cosa, cuando tú aprendes de forma real, sin poner el ego de por medio, cuando tú aprendes la forma de sortear el ego, eso vuelve a ti. Esa conexión con la información vuelve a ti, con un canal ensanchado a más no poder, con una visión clara. La información está ahí y la recibo. Es muy importante esto que se está diciendo, porque puedes descubrir cosas que te pueden dejar completamente boquiabierto. Piensa que todas las cosas que un ser humano haya diseñado, haya creado, haya vivido, está en un lugar llamado espacio etérico. Y es desde allí donde se transmite la información al ser humano o a los animales con el efecto del centésimo mono. Fíjate qué cosa más importante estoy diciendo. Todo se puede saber, todo se puede recibir. Mirad, imaginaros, imaginaros, ¿de acuerdo? En el siglo XV, por decir algo al azar, alguien esconde algo en algún lugar. No lo ve nadie, ¿de acuerdo? No lo ve nadie, está solo. A día de hoy podríamos saber qué es eso que escondió y dónde. ¿Por qué? Porque no estaba nadie presente, pero sí que había alguien presente. Y es la persona que estaba haciendo ese acto. Esa persona, aunque se crea que está solo, está transmitiendo información. Está colocando una información precisa en el espacio etérico. Si tú sabes qué buscar, eso lo puedes recibir. Es una técnica que requiere un poco de paciencia. Es una técnica que requiere trabajo por tu parte, pero es un trabajo muy agradable. Es un trabajo que se hace con gusto. Cuando se consigue, se va consiguiendo recibir información, cuando vives eso, te dan ganas y más ganas y más ganas de continuar practicando. Es como la búsqueda del tesoro sin mapa, porque tú eres el mapa. Piensa que tú puedes recibir toda la información que cualquier otra persona haya vivido o transmitido. Todo, eso sí, lo que abarque el mundo de la forma, ¿eh? Este mundo en el cual vivimos. ¿De acuerdo? Es importante esto, porque se genera desde un cuerpo biológico. Si una persona hace un acto con un cuerpo biológico y un cerebro biológico, esa es la información que pasa al espacio etérico. No información espiritual, sino información física. ¿De acuerdo? Física. Nosotros, en el método Ersem, hacemos una técnica llamado de información. El llamado de información bebe mucho del efecto de centésimo mono. Bebe mucho de esa técnica porque es indispensable. Ese efecto es indispensable porque todas las cosas están ahí. Y si tú sabes qué ir a buscar y lo haces bien y has entrenado, te vendrá a ti completamente esa información. No sé si sabéis lo que es el proyecto Stargate. El proyecto Stargate de la CIA es una cosa, era un proyecto que se desclasificó hace ya bastante tiempo, está ahí en la página oficial de ellos, o sea, está ahí, realmente están todas las personas implicadas, tenían algo llamado visión remota. La visión remota eran unos ejercicios en los cuales ellos, a través de unas relajaciones, pues, y a través de unos puntos de control, tenían que ir a buscar una información y esa información la tenían que traer, ¿no? Ellos usaban una especie de croquis, una especie de hojas y hacían dibujos y con esos dibujos después tenían que interpretar qué se estaba viendo o qué era eso que estaban percibiendo, ¿no? En el caso del llamado de información, cuando se hace correctamente, es tan diferente a la visión remota, es tan poderosísimamente diferente, porque te involucras, te, ¿cómo decirlo? Te sumerges en la experiencia. Lo ves todo, tridimensionalmente hablando. Lo sientes, lo escuchas, lo ves, te integras en la escena.
no hay forma de que se te escape nada. No tiene ni punto de comparación. O sea, la visión remota se queda en pañales con esto. Se queda como una especie de puzzle para niños y lo otro es un puzzle para profesionales. Imagínate la guardería y la universidad. Visión remota sería guardería, lo otro sería la universidad, porque recibirías toda la información de manera clara y precisa. Hay que estar en el sitio correcto. Y cuando estás en el sitio correcto, todo fluye bien. ¿Cuál es, perdón, cuál es el mayor enemigo del ser humano? El ego. Pero no, el ego no es un enemigo. El ego es un filtro. El ego es un filtro. Y a lo mejor te sorprendería saber que el ego no es malo. El ego es incomprendido. El ego es una herramienta que bien llevada te puede ayudar en tu día a día. Lo que pasa es que le hemos cedido tanto poder que es como si hubiese habido un golpe de estado. El grumete se ha hecho capitán y te lleva a la deriva, o te lleva directamente a un acantilado. Y es así como funciona el ego. Y el ego no está bien llevado, no está bien comprendido, no está bien usado. Por lo tanto, si tú quieres entender quién eres tú, tienes que ir hacia la vertiente espiritual y egoica, porque el ego es la construcción de quien tú eres a día de hoy. Tú te despiertas y te levantas de la cama y estamos usando un ego. Cuando vamos a trabajar, usamos un ego para comunicarnos. No hay que disolver, no hay que destruir el ego, hay que entender cómo funciona. Si entendemos cómo funciona, verás que incluso puede ser un aliado. Puede ser un aliado porque a modo de filtro te puede dar hacia muchas cosas. Piensa una cosa, un ego completamente desajustado realmente te puede hacer mucho la puñeta, te puede molestar muchísimo, incluso impedir que tengas resultados en tu día a día. ¿Eh? Pero cuando está bien llevado y juntamos el mundo espiritual y el mundo biológico, puede ser un gran tándem. Y en el caso que nos aborda hoy, el tema de recepción de información es más importante que nunca. Porque si haces bien las cosas, te darás cuenta que puedes descubrir grandes secretos. Ya no solo secretos pueriles, secretos sin importancia, no, sino los grandes secretos que están ahí ocultos para todo el mundo. Porque cuando Dios se pone en marcha, cuando Dios pone hágase su voluntad, tu voluntad, nada puede impedir eso. Y menos en el mundo de la forma. Todo se puede saber. Todo se puede redescubrir. Es algo que, pensadlo muy bien, es algo que es fantásticamente increíble. Hay mucha gente que se dedica a esto. Hay gente que se dedica a buscar información y a buscar cosas u objetos que se creen que están perdidos, pero nada está perdido. Nada está perdido. No, te has olvidado, pero hay un lugar donde esos secretos están y se llama espacio etérico. Y tú, con el canal interno ensanchado, puedes recuperar esa información. ¿Cómo? Haciendo una metodología en la cual por bloques vas avanzando, sin pasar al siguiente bloque si antes no has culminado el primero. Y esa es la parte importante, que tu ego no aplaste tus ganas de progresar. Porque si eres una persona que entiende cómo funciona la vida, te darás cuenta de que haciendo bien las cosas, y para Dios, todo es posible. Un fuerte abrazo.